Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Es una transmisión de Centinela del Sur en 6.105 kilociclos, banda internacional de los 49 metros. Muchas gracias, respetable público, ¿no? Con todo cariño vamos a dedicarle a usted una canción que es muy conocida en nuestro medio. Se titula El Guajiro. Aburrido de la faena, se acerca por el camino un guajiro que el destino. Saludos cordiales de Ecuador, bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto contar con su presencia para conocer a los referentes de la radiodifusión ecuatoriana. Para nosotros, en este día es un gusto y un honor entrevistar al doctor Adolfo Coronel Illescas. Es la voz de los comentarios de la ciudad de Loja. Con él vamos a dialogar, vamos a conversar sobre su trayectoria y el aporte que él ha dado a la radiodifusión ecuatoriana. Doctor Adolfo Coronel Illescas, muchas gracias por aceptar esta invitación de Voces de la Radio y, como siempre, agradeciéndole por ese apoyo y la apertura que tuvo desde un inicio para esta entrevista. Muchas gracias. Es un placer para mí participar en este programa. Desde acá, desde esta Loja, un poco olvidada, pero aquí estamos tratando de hacer comunicación y a través de la comunicación lograr la atención de los poderes centrales. Me tiene a la orden. ¿Cómo se inició usted en este mundo mágico de la radio? Sabemos que usted, cuando era adolescente, ya ingresó también en este hermoso trajinar. Bueno, debo comenzar por indicarles a ustedes que el 18 de noviembre de 1956 se inauguró en Loja la Radio Centinela del Sur, que es la única que ha quedado en pie desde todas las antiguas. Vale indicar que el mentalizador, el propulsor y el constructor de este medio de comunicación fue mi hermano Flavio Coronel Illescas y el administrador José Coronel Illescas. Y permítame decirles entonces que el principal locutor fue Adolfo Coronel Illescas, es decir, todo en familia. A los 2 años que se inauguró la radio, en 1958, se me propuso, yo muy adolescente, muy joven, que fuera como locutor comercial. Caramba, para mí, yo cursaba el 4º año de colegio. Como todo joven, pues, entusiasmado de que esta voz sea escuchada y luego aceptada por la audiencia, particularmente de las jovencitas, ¿no? Yo tenía un programa de complacencias que se llamaba Disco Manía, de 6 a 7 de la noche. Y bueno, chicas que iban a que les ponga el programa porque todavía nosotros no teníamos teléfono. Después con teléfono ya se hizo mucho mejor. Le digo que en 1962 me ascendieron a presentador de noticias y comentarios cortos. Pues se me permitió aquello, la inclinación por el periodismo, este maravilloso oficio que nos ha permitido defender los derechos y pensamientos del pueblo y contribuir a que el mismo se exprese con libertad y no gritando en silencio. Cuéntenos cómo se inició. Usted dice que su hermano Flavio inauguró esta radio que es muy conocida, no solamente en el austroecuatoriano, sino a escala nacional e internacional, como es Centinela del Sur de Loja. Cuéntenos cómo se inició, cómo se creó también para inaugurar esta estación en el sur del país. Bueno, yo le puedo decir lo poco que sé. Yo era muy joven, repito, estaba cursando cuando se inauguró la radio, estaba cursando el 3er año de colegio. Yo vi en mi hermano, en Flavio, la necesidad de crear un medio, porque en ese entonces solo habían 2 medios de comunicación. Radio Ondas del Zamora, que él también la construyó en parte, y Radio Católica Santa Cecilia. Entonces, Flavio vio la hora de que toda su sapiencia, porque él era radiotécnico. Siendo radiotécnico, él se dio cuenta de que hacía falta en Loja un medio de comunicación un tanto independiente, que esa ha sido la tónica de la radio. Y él con algunos amigos se puso a mentalizar esta idea
y comenzó a construirla. Él fue el mentalizador, el propulsor y el constructor. Él fue radiotécnico y comenzó a construir este medio de comunicación, que le dio vida, repito, el 18 de noviembre, está por cumplirse 67 años. Pero yo quisiera agregarle que este medio de comunicación ha tenido 3 instancias. La primera, como propietario y como gerente, Flavio Ernesto Coronel. Luego se dio los derechos a su hermano Pepe Coronel en 1962. Desde ahí comenzó a trabajar en otro local y con otra programación. Yo continué en la misma. Comenzó el medio de comunicación a buscar locutores, gente, reporteros, para ir un poco masificando la comunicación y haciendo de ella un poder para beneficio de la ciudad, del país, de la provincia. Creo que esos fueron el primer comienzo, fueron los pininos. Yo le digo que asistí a la inauguración de la radio, pero nunca se me ocurrió ser locutor ni pertenecer. Yo más bien me fui por curiosidad a escuchar las intervenciones de quienes estuvieron al frente y bueno, me retiré. Y a mi sorpresa, a los 2 años, mi hermano Pepe me dice que vaya para hacerme una prueba en grabadora. Ahora, yo le debo decir también, agregar en este sentido, que a mí se me facilitó la locución porque sabía leer bien. En la escuela, yo tenía en 6º grado, antes había pruebas de lectura, pero a mí el profesor ya no me tomaba, sino que me pedía que le ayude a tomar, porque antes habían exámenes de velocidad en la lectura y calidad de lectura. Eso había antes en las escuelas. Y bueno, yo me exoneraba de aquello. Como sabía leer bien, entonces no se me hizo ningún problema. Y claro, como era al principio locutor comercial, era mucho más fácil. Pero siempre para ser locutor comercial hay que tener algún don. Y no sé, en mí pero parece que nació ese don y todos querían que yo les grabe las noticias. Bueno, parte de esta vanidad que es importante comentarle, pues eso ha sido mi actividad y he pasado por este momento tan gratísimo para mí. Yo trabajé 20 años en la radio Centinela del Sur. Luego tuve que dejar la radio porque fui a ocupar la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas del Consejo Provincial hasta el 2005. Me alejé de la radio por un instante y luego regresé como editorialista. Hoy soy editorialista de la radio Centinela del Sur y también ocupo una columna en el periódico digital Hora 32. Es decir, cuando uno se enseña a escribir y tiene una visión y una misión importante que cumplir, pues sí, yo creo que cuando hay oportunidades hay que intervenir hasta cuando pueda y hasta cuando tenga uno oyentes y leyendo. Hablemos acerca de esos 2 programas sobre críticas que usted hizo. El uno se llamaba ¿Por qué será? ¿De qué se trataba? Y el otro, ¿nos podría decir el nombre? ¿Podría recordarnos, por favor? Bueno, sí. Le digo que es necesario, como en toda ciudad, en todo pueblo, en toda situación, hacer un tipo de crítica a las autoridades locales y provinciales, pero conservando la ética del periodismo. Una crítica que nosotros la utilizamos personalmente yo, que fui el autor de un programa ¿Por qué será? Y el otro es Nos preocupa. ¿Por qué será? Duró unos 3 años al aire y nos preocupa. Yo ya tuve que salir de la radio. Una crítica de repente con alguna chispa picaresca para que no sea tan sosa. Entonces nosotros ahí empleábamos el término ¿por qué será que el señor gobernador de la provincia no se preocupa de la vialidad de Loja? ¿Será porque el gobierno no le da posibilidades? ¿Será por falta de su capacidad? ¿Por qué también será?
Lo cierto es que Loja sigue olvidada en la vialidad, más o menos por ahí, pero era más larguito, y le acompañábamos con un fondo musical que tenga relación con ese tema. Pepe sabía mucho de la discoteca, y yo le pasaba el programa con anticipación, y él buscaba unos fondos que eran los que coincidían con el tema y hacían reír, pues no. Y esa risa también se le proporcionaba al mismo gobernador o a la autoridad que nosotros criticábamos, más o menos en ese sentido, y él mismo tenía el programa Nos Preocupa. Alguna vez Nos Preocupa que las alumnas del Colegio La Inmaculada salgan a la Plaza de Santo Domingo abandonando las clases y abanderearse hacia alguna cosa en esto. ¿Será porque la rectora no sabe o no nos preocupa que existe este tipo de situaciones en vez de que estén algo así me recuerdo, pero tengo de eso de Nos Preocupa siquiera unos 60 programas, y porque será de igual manera unos 40, 50 programas. Este era semanal, lo hacíamos semanal los días martes, muy sintonizados. Bueno, le digo en primer lugar porque han habido pocos medios de comunicación en Loja, han habido. Hoy pues hay más de 50 medios de comunicación entre la ciudad y la provincia de Loja. Cada cantón tiene un medio de comunicación. Aquí hay 4 canales de televisión, hay muchas radiodifusoras y bueno, son pocas las que hacen este tipo de comentarios. La gran mayoría se dedica a la música y no quiere saber nada de nadie. Se habla mucho acerca de que Centinela del Sur fue el semillero de muchas voces, no solamente de la provincia de Loja, sino de todo el Ecuador. Se habla de un porcentaje de un 60 o 70% de los locutores que tiene la provincia de Loja que han pasado por esta estación. ¿Es verdad este dato? Sí, es indudable. Como Centinela del Sur nació en una época tan lejana, entonces le digo, comenzaron a venir voces que les gustaba, comenzaban a integrarse al equipo de locutores, inclusive locutores comerciales, que no había, locutores deportivos. Aquí nació nuestro gran locutor estrella que ha sido Roosevelt Barrazueta, que es un hombre extraordinario en cuanto a comunicación, es dueño de un medio de comunicación, trabaja ya él. Él se inició, pero ya le digo, ha sido un semillero de muchas personas, especialmente adultos. Entonces ellos entraban y mi hermano Pepe escogía ciertos parámetros y les hacía pruebas en una grabadora. Una vez que les comprobaba la voz, porque lo importante en una locución también es la voz. Una vez que tenían la voz, él servía como profesor, digamos. Entonces comenzaban como locutores comerciales. Y luego pues entraban también a trabajar en ciertas guardias que había en la mañana, en la tarde y en la noche. Nosotros teníamos 2 boletines informativos durante el día. Teníamos el noticiero matinal, que era de 7 a 8 de la mañana, y teníamos también el noticiero del mediodía, que se llamaba, justamente por ser a esa hora, Mediodía, que hasta ahora se conserva. Yo quiero contarle también que el semillero de locutores también le tocó a mi sobrino, que es el que actualmente está dirigiendo la radio. Mi hermano Pepe falleció, y un gran hombre de la radio indudablemente, y le tomó la posta su hijo, que es Fabián Coronel. Él es periodista y está al frente ya algunos años haciendo gestión, sobre todo informativa. A cargo de él está el noticiero del mediodía. Son como unos 20 personas que han salido de aquí, han ido a otras partes del país y también se han regado como locutores tanto en la ciudad como en la provincia.
Se habla mucho acerca, o se destaca, usted topó el nombre del señor Roosevelt Barrazueta León. Él destaca su voz y la forma que usted tenía también de comentar, de narrar y de hacer las cosas muy positivas en Centinela del Sur. ¿Podría contarnos cómo se da también este apego al deporte? Lo que pasa es que yo trabajé con Roosevelt Barrazueta cuando él se inició de locutor. Se transmitía en el estadio, pero no había cabinas, es decir, transmitíamos la información deportiva al pie de la cancha. Mi especialidad no ha sido la narración en sí, mi especialidad fue el comentario. Lo que pasa es que anteriormente era muy difícil encontrar en ciudades pequeñas comentaristas y locutores deportivos. Entonces uno tenía que improvisar, ¿no? Yo a la vez que hacía también las comerciales en la transmisión del partido de fútbol, también hacía comentarios al respecto. Pero déjeme informarle que antes de eso, la radio siempre preocupada por hacer todo lo posible para su audiencia. Nosotros contratábamos locutores de Cuenca y venían locutores de Cuenca a transmitir partidos de importancia aquí, cuando había un campeonato. Pienso que frente a esa ausencia de locutores nació la idea en Roosevelt Barrazueta y dijo, no, aquí también hay madera para locutores deportivos. Entonces él fue a la radio, comenzamos a entrenarlo. Él en la radio se pasaba 8, 10, 12 días narrando, grabando, ¿no? Grabando. Una vez que él se sintió más o menos listo, salió y, bueno, ha tenido el éxito deseado. Es uno de los pocos locutores deportivos que ha habido y que nosotros hemos tenido el honor de que allí en Centinela del Sur se forme. Esta radio es muy valorada no solamente en el austroecuatoriano, sino a escala nacional. Por ejemplo, acá en la capital ecuatoriana se dice Centinela del Sur, uno ya sabe que es Centinela del Sur de Loja. Esta trayectoria que usted nos está comentando, con esas grandes voces también que ingresaron en este medio de comunicación, y usted como comentarista, muchas de las personas de la ciudad de Loja destacan ese equilibrio que existía usted en hacer los análisis de los comentarios deportivos. Bueno, sí, lo que sucede es que, le digo, hemos tenido que improvisar y con suerte, porque hemos tenido la oportunidad de que al improvisar lo hemos hecho con bastante importancia, con bastante trascendencia y de forma, que le digo, asertiva, porque el público, los oyentes, siempre felicitaban a la radio. Pero le digo, para eso, pues, en este medio, y hablándole yo de 1960, 1970, había poco elemento. Entonces había uno que hacer de todo. Mire, yo en la radio hacía de locutor comercial, presentador de noticias, presentador de artistas, comentarista deportivo, porque no había elemento, ¿no? Entonces, qué sé yo, tiene importancia y trascendencia, pero Centinela del Sur se ha preocupado de que su audiencia, se ha preocupado de que el pueblo de Loja no solamente lo defienda en sus intereses, sino que también cumpla con aquello de informar y también entretener. Nosotros en programas de entretenimiento hemos tenido algunos, inclusive en la radio se hizo posible el radioteatro y allí Pepe Coronel escribió como 6 novelas. Qué interesante este dato. Y claro, allí el principal papel tenía el que habla. No sé por qué, pero siempre me ponía él en el primer papel y se grabaron como 6 novelas, radionovelas que se llamaban, ¿no? Antes había, pues, cuando no llegaba todavía la televisión, habían radionovelas, yo me acuerdo, radionovelas de Colgate Palmolive en Colombia, de Camay en el Perú. Y bueno, escuchando esas radionovelas, se nos ocurrió también hacerlo en Loja, ¿por qué no? Y bueno, con el elemento que había allí, había una gran chica locutora, María Audulia Caloachi, que todavía vive, y ella pues era la primera actriz, y yo le hacía el papel del que me enamoraba y me desamoraba
Había unas novelas como La Navidad de los Pobres, Pobre mi madre querida, El bastardo, El preso número 9, Mil violines, bueno, y otras que causaron verdadera conmoción sentimental, y había pues honores para el escritor y el elenco. Merecidos, por cierto, porque en ese entonces ponerse a grabar radionovelas era un poco difícil. Creíamos que era, indudablemente que en otras partes hay escuela de locutores, ¿no? Y los preparan alguna persona, pero nosotros, con nuestro sentido común, hemos salido adelante y esas novelas han quedado grabadas. Usted nos ha comentado algo que es sumamente importante, no solamente en emisoras del país, sino a escala internacional, como es el radioteatro. Estas radionovelas eran escritas por su hermana, protagonizadas por usted. Es decir, este trabajo como que a lo largo del tiempo se convirtió en una empresa familiar, ¿no? Donde se demostraba el talento de cada uno de los hermanos. ¿Es así? Yo creo que sí. Eso es importante y hasta ahora pues no se afloja la guardia, pues sigue la familia, sigue con la radio, sigue con esta herencia interesante, importante, ya le digo, desde 1956, la radio está por cumplir 67 años de existencia y de manera ininterrumpida, pues no hemos nosotros callado, sino cuando se recibió dos clausuras. La radio Centinela tuvo 2 clausuras, una en el último gobierno de Velasco Ibarra y otra en la Junta Militar de Gobierno. Bueno, clausuras que para nosotros han sido un honor porque se nos ha hecho, porque nunca hemos querido faltar a la palabra, a decir la verdad y a corresponder con la ciudadanía que veía en Centinela del Sur la defensora de sus intereses. Doctor Coronel, estábamos hablando acerca de que a usted le gusta el comentario deportivo, pero sin embargo también a usted le gusta hacer los análisis de algunas cosas. Claro está que usted ha sido también presidente de AER de Loja, pero durante algunos años usted también escribió sus artículos en La Hora y ahora lo hace en lahora32.com.es. Y sabemos también de que en Centinela del Sur usted escribe y lee el editorial para esta estación que es del austroecuatoriano. ¿Por qué usted hace sus análisis, sus comentarios contextualizados? Por ejemplo, usted es un defensor del patrimonio lojano, estaba escribiendo acerca de cómo conservar el patrimonio de las conceptas, los muros del convento de este claustro, ¿no?, que fue fundado en 1547. ¿Por qué usted realiza siempre estas investigaciones, no solamente desde un punto de vista, sino en las diferentes miradas? Bueno, yo creo que esa es la misión de un periodista, ¿no? Y sobre todo un hijo de un pueblo que necesita y requiere de gente que ayude a su progreso y desarrollo. Con esa premisa siempre para mí ha sido importante escribir. Y buscamos temas, pero temas que impacten y los repetimos. No me importa que no nos hayan leído, no nos hayan escuchado en la primera vez. Repetimos e insistimos porque eso tiene que ser. Por ese motivo ingresé a la Unión Nacional de Periodistas. Yo fui presidente 3 periodos de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador, núcleo de Loja. Hemos realizado nosotros con ese motivo 2 congresos o 2 asambleas nacionales de periodistas de la UNP aquí en Loja. Fue en 1986 al 2000 que me eligieron y luego en el 2004. Son reuniones de periodistas a manera de un congreso de la Asamblea Nacional que vienen delegados de todos los núcleos, 16 que son ahora de la Unión Nacional de Periodistas, y aquí se tratan asuntos muy importantes que tienen que ver con el acontecer nacional y que tienen que ver sobre todo con la defensa de la libertad de expresión, que esa es una de las principales misiones de un periodista. Siempre hemos estado con eso, escogiendo temas, viendo temas, sintiéndolo uno al escribir que lo está haciendo con absoluta independencia, porque eso es lo importante.
sin requiebros políticos de ninguna índole. Quiero decirle que la radio se ha destacado por su independencia. Y cuando nosotros presentamos el editorial, dice, hay un pensamiento importante de un autor anónimo. Callar cuando se debe hablar sería como traicionar. Eso a nosotros se nos ha grabado desde el comienzo que iniciamos el programa de informativo o meridiano y va a intervenir el comentarista. Porque le digo, yo hago editoriales los días lunes y también hay otros personajes lojanos que sin ser periodistas o siendo periodistas escriben. Lo importante es que yo escribo y yo mismo leo. Los demás mandan su artículo para que lo lea el que está dirigiendo el noticiero. Esto nace, esta inquietud, son aspiraciones del pueblo, pero lo hacemos con justicia, por su verdad e independencia. Y en eso hemos estado, pues la familia Coronel Illescas jamás ha intervenido en política. Por eso es que a nosotros nos creen un poco más, no vamos a decir todo, un poco más, porque nuestro objetivo siempre ha sido informar, educar y entretener. La misión de la radio ha sido una antena abierta también a la cultura, a la formación de valores con campañas de concienciación, nuestro apoyo a entidades y organizaciones sociales, culturales que van a la radio y de toda índole que procuren siempre y cuando el desarrollo de la ciudad y provincia. Y los temas nacen. Ahora claro que hay que investigar, hay que contrastar, porque esa es la misión del periodista, hay que contrastar. Allí está la independencia. Nosotros nos fijamos el tema, usted me hablaba del último tema que tengo, el proyecto de las conceptas. Pues ese es un tema que molesta a la tradición colonial de Loja, porque de alguna manera el proyecto de las conceptas está ocupando en una construcción los muros del convento y no nos parece bien, pero hemos conversado con técnicos de la materia y con ciudadanos que defienden el patrimonio de Loja y otros están en contra. Pero le digo, hay que contrastar, entonces nosotros hacemos eso, personalmente hago eso, investigo y tengo que escribir pues 2 artículos, el uno que es el editorial de Centinela del Sur y el otro que es una columna en el diario digital La Hora 32. Usted es muy apegado a la comunicación, tomando en cuenta de que usted también fue corresponsal de Diario El Universo porque escribió alrededor de 20 artículos o más sobre Vilcabamba, ¿no? Este hermoso lugar de la provincia de Loja. ¿Podría usted comentarnos también sobre ese trayecto y el trabajo que entregó a El Matutino Porteño? Bueno, le digo, hablar de Vilcabamba es hablar de una tradición, de algo real muy importante. Qué sé yo, las investigaciones comenzaron en 1986. Vilcabamba ha sido un paraje extraordinario donde se vino a hacer investigaciones sobre el por qué los habitantes de ahí vivían demasiado, ¿no? Y ahí se encontraron centenarios viejitos de 125, 120 años. Pero bien, me tocó a mí, por suerte, hacer reportajes a todos los periodistas que vinieron, pero sobre todo a médicos e investigadores que vinieron de varios países del mundo, vinieron hasta del Japón. Allí me tocó a mí coordinar la venida de ellos que hicieron durante 10 años. Vilcabamba tuvo una época de oro importante desde 1970 a 1980. Y se me ocurrió mandarla al Universo. El Universo, a través de un corresponsal que había aquí, pero era corresponsal gráfico, y con fotografías de él. Y de allá, don Panchito Pérez Castro, digo don Panchito porque todo el mundo lo queríamos, a don Panchito Pérez Castro del Universo. Me contestó y me envió para que yo sea cronista del diario El Universo y corresponsal honorario.
alguna vez me invitó allá, estuve, y he escrito 30 crónicas para el periódico. Y esas 30 crónicas las publiqué en un folleto, pero es con gráficas. Yo aprendí a tomar fotografías para no estar molestando a los fotógrafos profesionales, y yo también tomaba las fotografías. Me visitaban en mi departamento de comunicación que yo tenía en el Consejo Provincial de Loja. Yo he sido comunicador durante 30 años del Consejo Provincial de Loja. Y tuve la oportunidad de estar con muchos científicos, como el doctor Richard Macés. Él vino enviado por la OMS de la Universidad de Oxford, de Inglaterra. Él es el que más ha venido, y yo lo recuerdo, a pesar de que son muchos. Lo recuerdo bastante porque él se interesó por Vilcabamba. Hacer 4 viajes es por interesarse. Y le digo, Vilcabamba ha tenido una etapa y ahora tiene otra etapa. Pues el doctor Richard Macés decía, cuiden, porque se va a morir la gallina de los huevos de oro. ¿Cuál era la gallina de los huevos de oro? Bueno, eso es largo de conversar porque se descubrió el porqué de Vilcabamba en 6 parámetros, entre ellos la tranquilidad, el agua de los ríos, la alimentación de los longevos, en fin. Pero eso pues con la civilización se fue terminando, se fue acabando. Al extremo que hay Vilcabamba, yo escribí un artículo que se llama Vilcabamba quiere decir Pampa de Wilcos, pero ahora se ha convertido en Pampa de gringos. Hay cantidad de gringos allá que, bueno, han alterado tremendamente la tranquilidad de Vilcabamba. Y luego, pues con pena hemos escrito nosotros que se ha muerto la gallina de los huevos de oro, y esos artículos, le digo, se publicaron, tuvieron gran acogida. Bueno, escribir para el Diario del Universo era importante. Me publicaban de repente en primera plana, por lo menos el titular, y eso es interesante. Para uno que sabe de periodismo, eso es importante. Ocupar la primera plana es muy bueno. De suerte que he trabajado en esa instancia, la señora subsecretaria del Ministerio de Turismo, venir a Vilcabamba para declararlo rincón mágico. Así le he puesto, rincón mágico a Vilcabamba. Qué bueno, pero estoy escribiendo un artículo, rincón mágico, qué bueno, pero vino solamente a dejar el papelito. Aquí tienen, así declarado, rincón mágico, y se fue. No, pues no puede ser jamás que solo deje el papelito, decir, bueno, aquí estamos, nuestra colaboración, aquí estamos listos, esto vamos a hacer. Bueno, de todas maneras, sobre eso hay que escribir, sobre eso hay que criticar, pero es una crítica sana, porque Vilcabamba merece otro trato diferente. Ya si es rincón mágico, por Dios, de darle algo importante. Los moradores, yo estuve el domingo ahí, los moradores no están contentos. Es un calificativo más que le han dado a Vilcabamba de los muchos que hay, pero no está contento. Dice, nosotros qué sacamos con esto de rincón mágico, si no nos van a ayudar en lo absoluto a que esos recursos turísticos que tiene Vilcabamba sean conservados, o por lo menos haya un acceso razonable hasta ellos. Hay unas cataratas muy importantes hacia unos 45 minutos de Vilcabamba, pero no hay camino de acceso. Bueno, pues allá hay que ir a caballo. Bueno, ¿para qué decir? Hay cosas importantes, pero que molestan a quienes hemos estado. Yo estuve como 10, 12 años, conozco el que más, y fue el único que he hecho propaganda, y eso lo digo con todo derecho, que hice promoción de Vilcabamba, al extremo de que las autoridades, Fuerzas Vivas y el pueblo de Vilcabamba, le leo el enunciado de un conceptuoso acuerdo que me entregaron en 1970. Ellos reconocieron mi gestión, y cuando yo escribí el libro, les fui a entregar también a ellos. Bueno, de todas maneras, no me descuido de Vilcabamba porque conozco muchísimo, y permítanme decirle que tal vez sea el único que estuvo en las investigaciones médicas, científicas y periodísticas desde 1969 hasta 1980, donde para el doctor Richard Macés murió
la gallina de los huevos de oro. Doctor, excelente también ese relato y lo que nos está contando a usted, ¿no? Pero queremos retornar también a lo de la radio. Sabemos de que la familia Coronel uno siempre le destaca y siempre lo relaciona con Centinela del Sur de Loja, pero sin embargo se sabe de que ustedes, la familia Coronel, era de la provincia de La Suay. ¿Podría comentarnos sobre eso? Es indudable, la familia Coronel Illescas, mis padres, son de Cuenca, del cantón Sixi. Flavio vino muy temprano a la ciudad de Loja, él emigró acá, luego vino la familia con algunos hermanos. Yo soy nacido aquí en la ciudad de Loja, al igual que una hermana. Flavio vino por otras actividades a cumplir, buscando, como emigrante, buscando en qué trabajar, encontró aquí la posibilidad, estudió radio por correspondencia, y por eso cuando él inauguró la radio, él manifestó lo siguiente: era un cuencano, él era un descendiente de la Morlaquía. Yo escribí un discurso cuando la radio cumplía 50 años. Un descendiente de la Morlaquía que usó el corazón para querer a Loja y la mente para servirla. De ahí nace entonces la familia Coronel, con toda su buena voluntad y con su capacidad. Viene el emprendimiento de ser radiotécnico. Y después de ser radiotécnico viene el emprendimiento de fundar Centinela del Sur. Él es cuencano, Pepe Coronel, el primer administrador, también cuencano. A mucho orgullo de ese pueblo tan hermoso que es ahora el cantón Sixi, y que siempre recurrimos allá porque todavía existen familiares. Cuéntenos sobre don Pepe Coronel. Usted ya nos ha hablado de su hermano también, de su hermano Flavio, pero cuéntenos acerca de don Pepe Coronel, quien lamentablemente falleció hace algunos años. Pepe Coronel fue una persona que se dedicó a la radio. Él fue el primer operador, o sea, en la radio Ondas del Zamora. Ahí hacía ya controles. Nosotros decíamos operador de radio, hacía los controles. Luego pasó a Centinela del Sur a hacer controles, pero fue administrador de la radio. La verdad es que él vio que en esta profesión se había dedicado por entero. Él fue un magnífico pintor y escultor, porque mi padre fue pintor y escultor. Más antes, en sus años mozos, fue pintor y escultor, hasta que contrajo matrimonio y entonces tenía que ver la posibilidad de trabajar en otras actividades, sin dejar tampoco la pintura. Y vio que su destino estaba en el servicio a través de la radio, y entonces procuró comprar los derechos de la radio Centinela del Sur a mi hermano Flavio. Pepe se dedicó con alma, vida y corazón a la radio. Era un hombre extraordinario. Tenía sus facetas importantes. Él se ideaba cómo grabar cuñas interesantes. Mire, usted, le cuento, cuando se fue el hombre a la luna, conseguimos nosotros que la BOA, o sea, la Voz de los Estados Unidos, nos permita transmitir esta hazaña grande, ¿no? En la década de los 60, la llegada del hombre a la luna. Y allí, en esta transmisión, la auspiciaba Toyota, los carros, la firma Toyota, los carros. Él, como administrador todavía y operador de la radio en ese entonces, y yo pues como productor de programas, se buscó la forma de convencer a los oyentes que Toyota era una marca de vehículo universal. Pepe, con ingenio, capacidad, pero logró grabar una cuña de impacto conmigo que simulaba la voz de un extraterrestre que decía en su idioma sideral que Toyota había llegado hace fechas a la luna. Yo grabé y él, antes no había reverberación en las grabadoras, no había, pero él se dio modos para hacerle hablar rápido, como hablar a un extraterrestre. Pensamos que hacían de hablar los extraterrestres, ¿no? Pero eso causó impacto, esa cuña, y siempre decían que, ¿cómo las han hecho? Es una técnica, ¿cómo hicieron? ¿Cómo grabaron? Pero eso era la habilidad de Pepe.
Le cuento solo eso como ejemplo para que usted tenga una idea de la capacidad que tenía. Y él se dedicó, repito, por entero a la radio, y con él, repito que el otro de él son la radioteatro, las novelas. No sé de dónde él sacaba tanta inspiración. Y escribía en máquina. Antes no había, como ahora, las copiadoras y todo. Sacaba copias, 4 o 5 copias en papel fino para distribuir a cada uno de los actores. Y él se sentaba y, permítame, escribía con 2 dedos, nada más con 2 dedos. Escribía en la máquina de escribir. Claro, ¿quién enseñaba ahí? ¿Quién sabía escribir a máquina? Los oficinistas y los que seguían cursos. Pero él se daba modos. Un hombre, para mí, perdóneme que sea mi hermano, pero extraordinario. Pero así lo han reconocido en Loja. Lo reconocieron cuando él falleció, y cuando estaba en vida siempre tuvo estímulos y palabras de apoyo para él y para continuar a él. Muchas cosas que ha hecho que sería largo enumerar. Usted ha hablado acerca de sus hermanos, del aporte también que ha dado su familia a la radiodifusión lojana y ecuatoriana, pero para usted, ¿qué significa Centinela del Sur de Loja? Me he sentido orgulloso de pertenecer a un medio de comunicación tan importante, pero sobre todo me ha permitido desarrollar en parte el periodismo, porque allí yo me hice periodista en la radio. Con mis pocos comentarios, allí me hice periodista. Me dio esa oportunidad, no como profesión, no. Periodismo creo que en el país no da como para profesión. Siempre hay que buscarse otra actividad para poder supervivir. Pero le digo, para mí hay un término que a nosotros ha sido la antena importante del pueblo de Loja, y eso me ha dado, ¿qué le digo? Orgullosamente, pero tranquilamente, me ha dado orgullo de pertenecer a este medio de comunicación familiar. Usted lo ha dicho bien, medio de comunicación familiar, pero que ha estado a la altura y ponderación de la sociedad lojana, del pueblo. Es decir, nosotros hemos estado con todos los estratos sociales y llevando inquietudes de ellos, haciendo posible muchas cosas. Pienso que hablar de Centinela del Sur en Loja es hablar también de parte de la historia de Loja. Pertenecer a eso le causa impacto y le causa orgullo. Y siempre que a nosotros conversamos de eso, siempre está por delante la gestión. Y haber sido parte de esa gestión me enorgullece y me tranquiliza por haber cumplido gran parte de mi vida en ese sector. Las nuevas generaciones de la familia Coronel siguen tal vez el legado de Flavio, Pepe y Adolfo. Le digo que sí. Pues se tomó la posta, yo le decía que tomó la posta el hijo, Fabián Coronel Vélez. Él es el que está hoy al frente, y junto están una hija de ella, María José Coronel, y también están sobrinos, sobrinas, es decir, sigue la familia. Allí Fabián, que es el que dirige la radio, es el principal, cumple una gran misión periodística. Él tiene el informativo del mediodía que se relaciona y hace entrevistas de orden nacional, de varios temas. Invita a personas importantes de Quito, de Guayaquil, todos los días. Tiene una persona para que hable de todo tema que este momento es importante en el país, y tiene a su cargo la intervención. Ahora también ya ingresó María José Coronel Romero, que ella está también tratando de hacer germinar esta semilla que ha logrado en Loja una auténtica lojanidad, y tratando de bregar con sencillez, que es lo importante, sencillez y calidad humana, para alcanzar no el futuro personal, sino el bienestar colectivo, que comprende la misión no solo de la prensa, sino del hombre, de la mujer, del trabajador, del pensamiento, poniendo de por medio entusiasmo. Muy entusiasta es él, pone esa energía interior que tiene
su abnegación y el valor de asumir esta profesión tan importante que es el periodismo. ¿Cómo se siente usted que la familia Coronel sea parte de la identidad de la radiodifusión, no solamente lojana y ecuatoriana? ¿Cómo se siente también de pertenecer y ser parte de una de las estaciones que han dejado historia, han dejado legado, han dejado cosas positivas, no solamente para el periodismo, sino en muchos aspectos? ¿Cómo se siente ser parte de Centinela del Sur de Loja? Bueno, le digo que muy satisfecho y tranquilo también, porque nuestra gestión que se ha cumplido aquí en Loja ha sido interesante. No hemos arado en el mar, siempre hemos hecho algo positivo y sobre todo pues, el ver que la familia Coronel siga tomando la posta y siga con el trabajo que inició su tío Flavio, su padre José. Yo creo que eso es muy valioso, muy interesante, y ser parte de eso no se diga, ¿no? Porque se ha visto en otros medios de comunicación también, que son de familias, pero de repente por varias situaciones se disuelve esa empresa. Aquí, al menos hasta hoy, no. Se va a cumplir los 67 años ahora este 18 de noviembre, y pensamos que va a continuar por más años, si es que el tiempo así lo dispone. Y no nos viene una dictadura, porque hay que esperar que no nos venga una dictadura. A pesar que si viene una dictadura, es cuando más los medios de comunicación deben intervenir. Porque no olvidemos que nosotros defendemos la libertad y la democracia. Doctor Adolfo Coronel Illescas, nosotros como Voces de la Radio queremos agradecerle por esta entrevista, sobre todo por darnos a conocer parte de la historia, de la trayectoria suya personal, pero también de una de las estaciones que ha dejado un legado bastante grande, no solo en el austroecuatoriano, sino en todo el Ecuador, como es Centinela del Sur de Loja. Yo le agradezco a usted la bondad y permítame simplemente para cerrar esta importantísima entrevista, dar lectura de algo que escribí alguna vez, un párrafo pequeñito sobre el periodismo, porque nosotros, los periodistas, debemos seguir despertando el interés y la emoción de escribir aquella tan regocijante impronta como es la verdad, aprovechando el deleite de la reflexión que nos proporciona las letras de nuestro alfabeto, con el que formamos palabras poderosas, mágicas, conmovedoras, alegres, cálidas, benevolentes, creadoras, para curar y no asesinar el alma, para promover sentimientos oceánicos, para, diciendo la verdad con libertad, escribir sin miedo, sin temor, y evitar que el totalitarismo no tenga la única y última palabra. Le agradezco a usted su bondad de permitirme este pensamiento dentro de algunos que tenemos. Pues estoy siempre a las órdenes, gracias por la deferencia que hay, y no olvide cuando visite Loja, que debe ser pronto. ¿Usted conoce Loja? Claro que conozco Loja. Cuando visite la próxima vez, no se olvide que aquí tiene amigos en la radio Centinela del Sur del Sol. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. En este día, amigos oyentes y televidentes, hemos tenido el gusto de dialogar con el doctor Adolfo Coronel Illescas. Él es la voz de los comentarios de Centinela del Sur de Loja. Con él hemos dialogado de su trayectoria, pero también de la construcción de vida de esta estación muy querida, no solamente en el austroecuatoriano, sino en todo el Ecuador. Que tengan, amigos oyentes y televidentes, un excelente resto de día. Es una transmisión de Centinela del Sur en 6.105 kilociclos, banda internacional de los 49 metros. Muchas gracias, respetable público, ¿no? Con todo cariño vamos a dedicarle a usted una canción que es muy conocida en nuestro medio. Se titula El Guajiro. Aburrido de la faena, se acerca. Ay, pobre guajiro.
tiro. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.